pues yo le quiero dar la bienvenida en esta ocasión de nuestro diálogo del Observatorio de Cultura Fotográfica a José Jiménez, fotoperiodista independiente, lo cual es bastante decir en estas épocas de la vida, que me parece que su trabajo ha sido muy interesante. Él ha estado en proceso en muchos lados, pero además pues tiene la ventaja de también ir trabajando a su aire, los proyectos que le interesan, etcétera, y esto en estos momentos pues importa porque, por ejemplo, lo que ha emprendido en términos de trabajos por su cuenta, pues lo han llevado por muchos lados. Ya tuvimos una primera probadita de este proyecto que ha estado haciendo durante esta pandemia de COVID, Pepe Jiménez, pero ahora pues creo que va a ser muy interesante lo que nos va a mostrar, porque no solamente va a ser el avance que tiene, creo que también a mí me parece importante este diálogo para retroalimentar a Pepe, ¿no? De un poquito platicarle cómo vamos viendo su trabajo, hacerle preguntas, que finalmente sigue en el proceso, ya está muy acabado, ya nos va a platicar un poco cómo va para el libro, etcétera, pero creo que es un buen momento para platicar, dialogar, y pues bueno, me parece que es muy sugerente lo que nos va a mostrar, entonces no quiero extenderme demasiado en la introducción. Pepe, pues bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos en el diálogo, y pues te cedo el micrófono. Hola, Oscar. Muchas gracias. Gracias a todos por los que se conectaron. Un saludo para quien lo vea después. Realmente, como les conté en algún momento de agosto, que esto empezó un poco al aire, ¿no? Sin ninguna intención. Hoy el proyecto ha madurado mucho. O sea, llegó un momento en el que, viendo el material, me di cuenta que había suficiente material para editar un libro. Empecé a estructurar mucho mejor las ideas. Pero pues todo era un azar, ¿no? Porque no había una certeza de qué iba a pasar con la pandemia, cuándo se iba a acabar. Esta incertidumbre que ha habido, sobre todo en México, ¿no? Cuando nos decían, si el pico llega en tal mes, el pico llega en tal otro mes. Y nunca llegaba el pico, ¿no? Hizo que no pudiera haber una planeación, sino que había que improvisar mucho sobre el camino. Pero eso mismo me permitió tomarme el tiempo, ¿no? En el camino se fue sumando Ulises. Retomamos esa dupla, él como editor, yo como fotógrafo. Y Celia Guerrero, la periodista que hoy está también acá invitada. Ulises desde la parte de la edición visual, sobre toda esta expertise que tiene él, y Celia desde una parte de la narrativa, ¿no? De darle un sentido a las fotos. Celia realmente se dedica a temas de textos, o sea, su fuerte es el podcast y los textos, pero trabajamos muchas cosas en conjunto. Entonces su opinión para mí era importante porque era fundamental que alguien que no lo veía desde la foto pudiera darme una retroalimentación, ¿no? Y mucho tuvo que ver en este juego en donde yo me citaba con Ulises en la oficina unos días, hacíamos edición y no le decía a Celia lo que me había dicho, ¿no? Y luego iba con Celia y le explicaba, le enseñaba y tomaba notas de lo que me decía y las cosas que me hacían sentido, donde los dos me señalaban, porque ustedes saben que como fotógrafo uno puede ser terco, ¿no? Y enamorarse de sus fotos y decir, no, esa es la buena. Entonces ya cuando tenía dos opiniones en contra, me empezaba a hacer mis anotaciones. Yo soy muy esquemático, entonces empezaba a poner ahí como palomitas, ¿no? Y de repente decía, es que a lo mejor la foto es buena, pero lo que no tiene es contexto, ¿no? O no he terminado de conectar la idea. Y una vez que la desarrollaba, entonces empezaba a encajar en esto. Entonces, empecé a trabajar con el diseñador, con David Hernández, la parte del logo, de todo lo que tenía que ver con lo visual, pero David se nos tronó, ¿no? Le dio COVID, estaba enfermo desde entonces, y ahí tuvimos una baja por temas de salud, ¿no? David finalmente se tuvo que separar del proyecto y tuvimos que improvisar nuevamente con otra diseñadora. Y ya el día de mañana tenemos finalmente la primera maqueta del libro, ¿no? De lo que va a ser. Y si quieren, al final les dejo, dejamos esto para las preguntas, el cómo va a estar, de cuál es la idea, porque pues, es un proceso súper complejo, ¿no? De muchas capas, de muchas dimensiones, en donde te vas separando ya de etapas, ¿no? Yo ya cerré la etapa de tomar fotos en campo y ahorita estoy cerrando la etapa de escribir
que también me tuve que switchar como mentalmente, decir, ya no agarro la cámara, ahora tengo que sentarme a escribir, ¿no? Perfecto. El efecto murciélago. Don José estaba sacando cebollas de un costal cuando me vio entrar a su local. Me miró y no pudo ocultar una sonrisa de sorpresa mezclada con un aire de burla. Disparó la pregunta rápido. ¿A poco usted sí cree en eso del virus, joven? Él no sabía, pero yo me sentía como un idiota por ser la única persona que llevaba puesto un cubrebocas en la calle. Unos minutos antes, mi esposa había decretado el estado de emergencia en la casa. Impuso nuevas medidas de vida. Nos tenemos que lavar las manos cada vez que regresemos de la calle. Tenemos que lavar todo lo que compremos antes de guardarlo. El calzado se queda en la entrada. Nada de zapatos dentro de la casa, remarcó, con la mirada amenazante que suele poner cuando ve que quiero argumentar algo en donde no hay nada que discutir. Me traía las ganas de decirle que estaba exagerando, pero tenía razón. Tomé la bolsa para ir a hacer la compra de las verduras. En medio de los cajones de tomates comencé mi perorata sobre lo serio que podía ser el tema. Los chinos están construyendo hospitales a la velocidad de la luz, argumenté. El virus ya está en México, pero es difícil de saber, pues no hay pruebas masivas. El presidente se equivoca cuando dice que no pasa nada y que vamos a estar bien. Tomé aire y por un momento pensé que los había convencido de lo complejo de la situación. Se quedaron en silencio mirándome, él, su esposa y los hijos. La mayor preocupación que tenían era si podrían cerrar su verdulería durante la Semana Santa para poder ir a Acapulco, como lo habían planeado. Pagué las verduras y me regresé a mi casa para cumplir con la nueva secuencia sanitaria. Don José falleció unas semanas después. No imaginé entonces que esa historia la iba a escuchar repetirse muchas veces, más durante los siguientes meses. La pandemia parece lejana hasta que te golpea. En la primavera del 2020 todo se fue deteniendo con una desesperante sincronía. Me quedé sin trabajo. Todos los compromisos pactados se cancelaron. El último día que recogí a mi hijo de la escuela me preguntó, papá, ¿cuánto va a durar esto? Sin titubear, le respondí que si era una cosa leve, estaría de regreso para el final del corte de vacaciones de Semana Santa. Y si la cosa era más seria, cursaría la secundaria desde la casa. Se rió y me dijo que estaba loco. Me quedé pensando que esa sería la reacción de la mayoría de nosotros, la negación total de lo que se nos venía encima. Y agregué, mira, tú eres el beneficiario de mis oraciones. Cuando yo era niño, rezaba cada vez que iba a la iglesia porque pasara algo tan malo que suspendieran las clases y no tuviéramos que regresar nunca más a la escuela. Creo que finalmente Dios me hizo caso, 40 años más tarde. En 2009 nos tocó vivir en México una suerte de ensayo pandémico. Con el brote de la llamada gripe del puerco, después renombrada como H1N1, porque no había que estigmatizar a los pobres cerdos, la novedad entonces fue ver la Ciudad de México detenida por primera vez casi en su totalidad. Si bien es sorprendente ver las calles saturadas de personas en la capital, a tal punto de pensar que no es posible comprender cómo se logra dicha coordinación colectiva, lo realmente inimaginable era ver la Ciudad de México vacía y todas sus actividades detenidas. Ese año murieron, según las cifras oficiales del Gobierno de México, 1,000 personas y 70,000 resultaron contagiadas. El ensayo duró 15 días y aprendimos muchas cosas, o al menos eso pensamos entonces, y se archivó la experiencia en el cajón de los escenarios futuros improbables. A finales del 2019, cuando supe por primera vez de un nuevo y misterioso brote de neumonía que estaba ocurriendo en China y cuyo responsable era esta vez un murciélago, me pareció que China estaba demasiado lejos. Si alguien podía controlar una situación así, eran los asiáticos, por sus experiencias previas en estos asuntos. Pero el efecto murciélago llegaría rápido de este lado del mundo. A finales de marzo entramos al primer confinamiento. Confieso que soy un optimista, un estúpido optimista. Tiendo a reaccionar de manera poco natural e incluso ilógica ante situaciones peligrosas o de mucho estrés. Tal vez por eso soy fotógrafo y siempre me gusta encontrarle un sentido de oportunidad a las cosas. Ya encerrado en casa,
caí en cuenta que por fin tenía tiempo para tomar la cámara y volver a salir simplemente a hacer fotos. Hace años, con la crisis económica en los medios de comunicación y la escasez de trabajo dignamente pagado, decidí enfocarme en hacer otras actividades alrededor del periodismo y la imagen, con el anhelo de poder financiar mis proyectos. Ahora, cada día veo más fotógrafos despedidos por los medios de comunicación y cada vez son más los independientes cubriendo noticias. Muchos lo hacen para regalar prácticamente su trabajo. Ceden todos los derechos y les pagan cantidades ridículas por sus fotos. Hay quienes, sin perder el tiempo, literalmente lo suben a sus redes sociales esperando que alguien se fije en ellos para obtener algún trabajo. Y aquí me pregunté, ¿para qué hacer fotos de un tema con tanto riesgo si a nadie le importa y mucho menos nadie me va a pagar por él? Hace un buen tiempo decidí separar lo económico de la fotografía para poder conservar los derechos sobre las cosas que hago y no subyugar mi punto de vista al de alguien más solamente por un sueldo. Para mí está claro, lo hago con la convicción de que tengo algo que decir sobre el momento en el que vivo y que hay que hacerlo tan personal como sea posible. La fotografía ha sido un gran vehículo para expresarme como periodista y como persona. En estos tiempos me parece indispensable reflexionar sobre la situación laboral del fotógrafo profesional, quien se está convirtiendo en una especie en extinción. Me refiero a los fotógrafos de prensa. A esos fotógrafos profesionales que han acumulado años de experiencia, sumados al talento natural que tengan. ¿A dónde van esos fotógrafos una vez que son despedidos? ¿Qué está perdiendo la sociedad cuando esas miradas pierden sus espacios de publicación por modelos de negocio que han fracasado? El costo social puede ser muy alto. En el largo plazo, pues el aporte de documentación histórica se va degradando. Y no es ignorar o desestimar la llamada documentación ciudadana que está disparada con los dispositivos tecnológicos, porque entonces sería una reflexión sobre el acceso a la tecnología. Me refiero al talento que hay detrás de una cámara, a la persona, porque es ahí donde creo que se debe centrar una reflexión, en las personas y no en las métricas de costos y de productividad. Afuera, aparentemente no estaba pasando nada, pero al interior de muchas casas hay mundos enteros derrumbándose. Familias completas arrasadas, miles de historias mutiladas. Y así, sin mayor apuesta que la de documentar para el futuro, decidí salir sin rumbo, sin agenda ni hipótesis, a recorrer las calles en la bicicleta. Después de varios días de estar tomando fotos al azar sobre las cosas que me llamaban la atención, imprimí un grupo y separé algunas que me hacían pensar en más preguntas que respuestas. Y sorpresa, llegó el momento mágico. 2 imágenes me golpearon justo en la boca del estómago. Ahí estaban 2 conceptos que me estaban dando vueltas en la cabeza. Se habla mucho sobre cómo va a cambiar nuestra forma de vida a partir de esta pandemia. Y todo lo que se habla se hace desde la comunidad de la casa, de lo íntimo. ¿Y qué pasa cuando lo íntimo es lo que está fuera en la calle, lo público? Comencé a percibir 2 cosas en mis recorridos, el silencio y la gente durmiendo en la calle, la gente sin casa fija. El centro histórico estaba particularmente callado y el clima era agradable. Cuando quitas todos los elementos que llenan una calle, cierras sus negocios y confinas a la gente, quedan los edificios y las personas sin casa. Caí en cuenta que ellos están siempre ahí, pero mi cerebro se ha entrenado eficazmente para no verlos o nunca detenerme a pensar en ellos. Vi a lo lejos los pies de un hombre que salían literalmente de un muro del templo de la Profesa sobre la calle de Isabel la Católica. Parecía que el hombre tenía medio cuerpo metido en el muro y estaba durmiendo tranquilamente con los pies a media banqueta sin que nadie lo molestara. Esta imagen detonó una idea y comencé a fijarme en cuántas personas estaban haciendo lo mismo. Comencé a aprender. Aprendí que cuando se duerme en la calle, los horarios son distintos. El amanecer es demasiado frío para dormir, así que se levantan muy temprano, antes de que salga el sol, para tomar algo caliente. Aprendí que de noche están muy alertas y son sensibles al menor ruido. Muchos duermen en grupos por seguridad,
ya que con frecuencia son agredidos sin ninguna razón. Aprendí que la mayoría no se reconoce como una persona en situación de calle, que los conceptos con los que se les nombra les incomoda. Pero lo más importante es que aprendí a reconocer que yo los rechazaba de manera inconsciente, que nunca me había tomado el tiempo para verlos como un reflejo de la desigualdad en la que vivimos. Aprendí que la compasión, como me la enseñaron en la Iglesia Católica y en el Templo Protestante cuando era niño, no los incluía a ellos, sino solamente a quienes veía como mis iguales. Creo que una de las cosas positivas que podemos aprender de estos tiempos es cuestionar todo el individualismo en el que hemos vivido por mucho tiempo, ignorando a los demás. Cuando llegamos a México, cuando llegamos de Oaxaca a vivir aquí, pasé una gran parte de mi infancia en el centro histórico de la Ciudad de México, porque mi abuela tenía un negocio ahí, en el Pasaje de Mesones. Comenzó con una pequeña peletería y luego a comerciar con telas. Pronto, toda mi familia materna se dedicó a lo mismo, y yo también, hasta que decidí ser fotógrafo, a los 28 años de edad. Es casi imposible fotografiar un virus, pero no sus efectos. Ver cerrado tanto tiempo los comercios me ha hecho recordar esa etapa de mi vida. Detrás de cada cortina cerrada hay un sinfín de familias que ven afectada su vida. El gobierno de la Ciudad de México emprendió un programa de rescate del espacio público y pintaron las cortinas de los negocios del primer cuadro. Son aproximadamente 700 en distintas calles. El proyecto se llamó Galería Nocturna, pero no fue hasta el primer confinamiento que pude ver con calma y a detalle el trabajo de los artistas gráficos que realizaron la intervención. Cuando comenzamos a editar este capítulo del proyecto, me di cuenta que de manera inconsciente había fotografiado casi en su totalidad pinturas que tenían mujeres. Y caí en cuenta que para mí esa zona de la ciudad es un ancla emocional con mi madre y mi abuela, con sus historias y sus negocios, en donde crecimos y salimos a la vida. Ellas se llamaban Elia, las dos, y las dos murieron hace poco tiempo, las dos por enfermedades respiratorias antes de la pandemia. A principios de mayo del 2020, ya se podía sentir el brutal golpe de lleno en el Valle de México. Los panteones y los crematorios estaban desbordados, y el acceso a estos era casi imposible. Las cámaras, siempre incómodas, no eran bienvenidas a estos lugares. Pero uno siempre encuentra una manera de llegar a los lugares en donde no hay tanta atención. El Panteón del Valle de Chalco fue una especie de oasis para poder acceder a documentar los entierros de las personas que fallecían a causa de COVID. Me parecía importante, desde una perspectiva cultural, ver cómo se iba a alterar el ritual funerario en México. Si algo tenemos los mexicanos arraigados, es el culto a los muertos, y la pandemia impuso un cambio de paradigma que en nuestra percepción es casi una tortura el que se le niegue a una persona un funeral digno. Para poder hablar de tragedias ajenas, hay que hablar de las propias. El funeral de mi madre, permítanme llamarla Elia II, fue una especie de fiesta y una reunión de amigos de todas las épocas de mi vida. Y aunque no se puede llegar a olvidar o anular tan trágico momento, se hace bastante llevadero. El acompañamiento masivo ayuda a blindarte un poco, y después del entierro, como una parte de nuestro ritual funerario, fuimos a comer unas hamburguesas al Barracuda para ahogar nuestra pena. Con Elia I, mi abuela, la historia fue más lenta por su edad, pero llena de paz y la oportunidad de poder acompañarla a todos sus hijos y los nietos en el hospital. Ya éramos clientes conocidos. En un momento le dije a mis tíos, quienes estaban muy sensibles, que el hecho de poder acompañar así a mi abuela era un privilegio. Se me quedaron viendo molestos y uno me dijo, ¿cómo va a ser un privilegio si se está muriendo? Hace unos meses me llamó para decirme que ahora sí entendía aquel comentario, que sí habíamos sido privilegiados de poder despedirla así. Desafortunadamente, no ha sido así para miles de personas en este país. Las despedidas se hacen sumidos en el dolor y el miedo de estar en un cementerio o en un crematorio. Y si tienes suerte, te dan 5 minutos para despedirte de un familiar,
al cual no puedes ni siquiera mirar por última vez. Quiero decir y subrayar que si algo no me gusta en la vida son los funerales. Los detesto y no puedo con ellos y toda su tristeza. La pérdida de mis padres y mis abuelos me hizo en la vida adulta aprender a llevar la situación. Y el día que enterramos a mi abuela, Elia I, pensé que ya estaba listo y que había cumplido con todo. Ni un funeral más. El último año he asistido a más funerales que nunca en mi vida. He podido ver por completo un proceso de cremación y lo he hecho por la necesidad de ver y entender una y otra vez lo trascendente de este momento. Decidí no entrar a los hospitales porque las imágenes que pude ver sobre los enfermos no eran distintas a las que hice sobre mi madre y mi abuela cuando estuvieron internadas. Este virus no es el que extermina a la humanidad, no es un global killer, como se dice en las películas de Hollywood. Si observamos las estadísticas, los índices de mortalidad son bajos en proporción a la población mundial. Esta pandemia es administrable, y eso ya lo saben los gobiernos y los dueños de los grandes capitales. Estamos ante un punto de inflexión histórico, un reseteo de la vida y las cosas simples como mirarnos con la cara cubierta, o de los viajes, o de la manera como se imparte la educación, la manera como trabajamos y hasta la manera como nos reconocemos a nosotros mismos. Creo que no hay otra manera de planear un futuro sino en lo colectivo. Lo individual nunca se había hecho tan estrecho. Este año ha sido un año extraño, asimétrico y confuso. Todos perdimos algo o alguien. Todos hemos sentido miedo en algún momento. Tengo la impresión de que incluso se impuso con su propia medición entre marzo del 2020 y marzo del 2021. Este es el año cero. Y bueno, va más lento la presentación de las fotos, pero si quieren las podemos seguir viendo y comenzar a platicar. Ese es el texto. Y bueno, gracias. El título del libro es Año Cero, como tal. Y se hizo entre marzo del 2020 y marzo del 2021 para tener como esta idea que es cuando finalmente tuvimos una respuesta con las vacunas, ¿no? Con las dichosas vacunas que nos dieron, creo, un sentido de esperanza, ¿no? Y el libro está pensado en 3 capítulos, son 2 ensayos y una crónica. El primero se llama Hasta Nuevo Aviso, que es el tema de los comercios. Para mí era importante hablar de eso porque pues, de ahí vengo, ¿no? Y creo que como fotoperiodista muchas veces estás condicionado a una agenda de alguien más, a pensar a partir de los intereses o cosas que no realmente son las que te importan, ¿no? Alguna vez revisando mi archivo fotográfico de mis años en proceso, me di cuenta que tenía más tiempo, más fotografías en mi archivo de personajes públicos que de mi familia, ¿no? Y me molestó mucho. Entonces, simplemente decidí en ese entonces hablar de las cosas que a mí me interesaban, ¿no? Y la parte del comercio la siento muy cercana por esta historia que les cuento. O sea, hasta la fecha mi familia tiene tiendas en el centro de telas y a veces me escapo por ahí, dejo encargada de mi bicicleta y atiendo a algún cliente, ¿no? Así me meto de contrabando porque sé de qué se trata la cosa, ¿no? Entonces me parece fundamental porque atrás de un negocio hay un montón de esfuerzo, hay un montón de gente, hay un montón de empleados que dependen de eso, sus familias enteras, y son núcleos familiares, ¿no? Sociales bien importantes. Y bueno, me pareció una necesidad tener que hablar de eso, ¿no? Porque era algo muy mío. Con el tema de Todo es silencio, creo que fue una confrontación personal, porque a diferencia de las cortinas donde menciono que fotografié imágenes de las cortinas que eran básicamente mujeres,
Cuando revisé el material de la gente en situación de calle, me di cuenta que todos eran hombres, ¿no? Y me di cuenta y dije, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo muy raro. Solo hay una foto de una mujer que la puedes identificar por los zapatos, no está en esta presentación. Pero después me di cuenta que me hacía mucho ruido por distintas razones, ¿no? Una es la edad, creo que a esta edad tengo 48 años, sí, tengo 48 años. Y creo que esta es la edad en la que te das cuenta que hay cosas que ya no vas a hacer, hay cosas que ya hiciste y cosas que nunca van a hacer, ¿no? Y creo que siempre perder como todo tu mundo es una constante y a esta edad da mucho miedo, ¿no? O sea, ya no es esa inconsciencia que te da la juventud de pensar que todo lo puedes hacer mañana, ¿no? Que todo es postergable, que todo se puede resolver. Y me di cuenta que ese era un tema, ¿no? Que tenía ahí atorado al estar haciendo estas fotos. Me di cuenta que rechazaba yo profundamente a la gente en situación de calle porque yo no vuelo. Tengo 2 fracturas en la cara, una me la hice muy joven y otra un poco más grande, en un accidente y perdí prácticamente el sentido del olfato, desde muy joven, desde muy niño, a los 14 años. Entonces, oler para mí es algo muy íntimo, es una cosa súper íntima y tiendo inmediatamente a rechazar algo que huele fuerte. Y cuando estaba haciendo este trabajo me di cuenta de eso, ¿no? Empecé a conectar las cosas y dije, creo que por eso nunca volteo, ¿no? Porque estoy haciendo muchas conexiones a nivel emocional en donde me he negado a ver esto, ¿no? Eh, Platiqué con muchos de ellos, con los que se despertaban cuando los iba a fotografiar, porque pues no los iba a despertar para decirle, oiga, me permite tomarle una foto. Y fue sorprendente, los que no están en la foto están en la charla, ¿no? En el conocer, en el entender cómo era esta cosa, ¿no? Entonces fue muy interesante y como hombre, porque también curiosamente, te digo, las mujeres es difícil verlas, ¿no? No las ves tan normalmente en la calle, pero como hombre tuve yo ahí todo un proceso de confrontación, ¿no? A la par de eso, empecé a salir a fotografiar lo que estaba ocurriendo en la calle, ¿no? Y más como en un corte, que es el tercer capítulo, que es el que le da el título al libro, El Año Cero, en donde seguí una lógica más periodística para hacer este trabajo sobre lo que estaba ocurriendo allá afuera, pero igual en esta idea de contarme a mí la historia, ¿no? Yo creo que el aporte de los trabajos los entendemos luego a la distancia, nunca en el momento, y que tienes que dar lo mejor de ti. Para mí hacer este trabajo te ha tenido un sentido de cuál es mi propósito, ¿no? Y sí, como persona me entrené como fotógrafo y es mi pasión y es la cosa que más disfruto hacer. Tiene que tener un sentido, ¿no? Un aporte a la sociedad. Y de ahí la lógica de decir, nunca tienes todo, ¿no? Todo. Puedes tener las cámaras y la experiencia, pero ya no tienes tiempo porque tienes que trabajar en otras cosas, ¿no? Y el día que te quedas sin trabajo y te quedas sin las ocupaciones, pues tienes las cámaras y la experiencia, ¿no? Entonces era como obvio, ¿no? Decir, ok, esta ecuación se descompuso, pero hay que ver el sentido de la oportunidad, ¿no? Y tomar los riesgos de ser necesario, ¿no? Tantos como se puedan. Y bueno, gracias. Si tienen preguntas, por favor, no sé, aquí estoy. Muy bien, Pepe, muchísimas gracias. A ver, yo estoy con mi pantalla totalmente invadida, entonces no puedo ver si hay alguien que quiera comentar o lo que sea. Y además, bueno, también yo debo decir, no sé si esto lo sienten y lo piensan los demás, pero pues es que se queda uno mudo, ¿no? De lo que estás viendo, de lo que nos estás contando, del nivel de intimidad que tiene este trabajo, pues
por las conexiones que tienes tú con el comercio, con el centro histórico, como nos platicabas. Esta mirada, ¿te acuerdas que en algún momento lo platicábamos cuando me empezaste a compartir este trabajo? Yo te platicaba que en el género de la fotografía urbana o de la fotografía de calle, el tema de los homeless, la gente en situación de calle, es un tema que es mal visto, ¿no? Por los temas de explotación, etcétera. Y al mismo tiempo, a mí me llama mucho la atención, pues la potencia de cómo lo estás trabajando, de la dignidad que le estás dando, un poco el por qué es mal visto es pues por esta posibilidad de explotar a alguien que está en una situación de necesidad, etcétera. Pero creo que en este gran capítulo de la gente en situación de calle, pues es una enorme, enorme reflexión de lo que tenemos, de lo que perdemos, de lo que ocurre. También estos dos primeros capítulos, si me permiten decirlo, son como muy fuertes porque son muy internos, porque hay muchísima conexión de tu vida, ¿no? Creo que el tercer capítulo, el que estamos viendo ahorita, el de Año Cero, tiene, pues efectivamente, como tú bien dices, ya hay una narrativa más clara, estás contando más la historia, sigue siendo una historia sobrecogedora y me parece que es muy interesante cómo estás combinando la parte de la intimidad de los dos primeros capítulos, esas reflexiones, con esta tercera parte de tu faceta, pues claramente más informativa, más documental, más fotoperiodística, pero que también nos estás llevando de la mano a asomarnos a algo que pues muchas veces lo imaginamos, si estamos en el confinamiento, no queremos salir ni a la esquina, etcétera, pues menos nos vamos a estar asomando a un hospital, a un cementerio, etcétera. Y bueno, pues aquí hay un carácter testimonial, pues evidente de la fotografía documental, esta memoria, que a veces la verdad es que también se nos olvida, ¿no? A veces en la fotografía contemporánea le damos mucha importancia a muchas capas sociológicas, de muchos tipos, semióticas, etcétera, y se nos olvida eso, que también la fotografía es un testigo de esto ocurrió, esto fue así, y de algo que además probablemente durante un buen rato mucha gente pues no nos vamos a atrever a hablar, ¿no? O vamos a querer olvidar o vamos a querer ignorar. Entonces, en ese sentido, a mí me parece un trabajo pues muy fuerte. Yo no quisiera seguir comentando más por el momento. Tengo más cosas que anoté, pero bueno, como yo no veo la pantalla, no sé si alguien más quiera comentar algo. Voy a dar ahí unos segunditos para que si alguien quiere tomar la voz lo haga, y si no, yo le haré una pequeña pregunta a alguien. Entonces, no sé si alguien quiere comentar algo. Yo tendría una, hola, habla Paco Díaz. Yo tendría ¿Qué tal, una Paco? pregunta para Pepe. ¿Qué tal, Pepe? Felicidades por el proyecto. Coincido en que hay pues, imágenes muy, muy poderosas y además que, a ver, que lo hemos vivido nosotros el último año y yo creo que yo no soy fotoperiodista, pero eh, tuve una sensación parecida a la tuya, es decir, debería salir a la calle y ver esto. Tengo un proyecto que hice y perdón que haga la autorreferencia, porque lo comento porque me identifiqué mucho con este. Hice en 2009, fue la influenza, no me acuerdo, 2009, sí. Ujú. eh, donde hice un montón de retratos de gente con cortinas cerradas, ¿no? Como este síntoma de los negocios que habían cerrado. Fue mucho más breve y a mí me llamó la atención mucho ese primer capítulo porque creo que aquí hay como una capa más, como que todavía más, eh, como con una lectura más amplia, porque es, las cortinas que tú presentas son cortinas que tienen a su vez otras imágenes. Ya mencionabas el tema de las mujeres, pero además lo haces como, la sensación que yo tengo es que lo haces con una simetría ahí como interesante, donde la imagen de fondo como que abraza al personaje que está cruzando la cortina. Lo que yo te quería preguntar es, ¿en qué momento sientes que ya terminaste? O sea, veo digamos, los tres actos del libro, los explicas muy bien en tu texto, pero a mí me da la sensación que los tres podían seguirse hasta el infinito. ¿En qué momento dices, ya, a ver, ya, es un tema temporal,
¿Es lo que decías de marzo a marzo? ¿O cómo sabes que ya está? Híjole, mira, fue bien difícil irle poniendo parámetros a esto porque te digo, empezó como en la improvisación, ¿no? Sí, Como, no sé, en la música cuando estás haciendo el jamming y luego ujú, no sabes cuándo parar y tienes 2 horas ahí tocando una cosa y ya brincaste a otra. A mí me pasaba eso cuando tocaba el bajo, ¿no? Podía estar 3 horas ahí y no toqué nada, pero toqué todo, ¿no? Y para eso sirve un editor. O sea, Ulises ahí me ayudó mucho, Ulises, bueno, en toda su identidad de editor me decía, ya está, ¿no? Le decía yo, no, falta, ¿no? Y no le hacía caso y me seguía saliendo. Y Celia me decía lo mismo, ¿no? Así como, ya, ¿no? Pero ¿hasta dónde lo quieres extender? Entonces, hay una parte en la voz interna que yo le hago mucho caso, ¿no? Tengo un feeling, digamos, que siempre me ha resultado. Siempre, o sea, no ha habido una ocasión en la que no le haga caso a eso y me sale el trabajo bien, ¿no? Eh, pero hubo un momento editando las fotos que me di cuenta lo de las cortinas es muy bonito, es una cosa muy estética, pero ya me había cansado de darle vueltas al centro viendo todas, ¿no? Y buscando los horarios y luego esperando porque lo difícil era que pasara alguien. Estaba tan vacía la calle que lo difícil era que pasara alguien. Y luego empiezas a sofisticar el proyecto, ¿no? Tiene que ser de izquierda, derecha, la luz tiene que ser a tal hora, entonces unas se tenían que tomar muy temprano, otras en la tarde, este, eh, la cámara, ¿no? Que escogí, el lente que escogí, la distancia focal, o sea, empecé a hacer un análisis muy, muy minucioso de la cosa. Y con lo de las cortinas creo que hice una cosa de la vieja escuela totalmente, que fue imprimir todo en pequeño. Y aquí en la oficina, en la sala de juntas, las tiré. Y luego me las llevé a la casa y ahí las volví a regar en el comedor y las cambiaba, les veía el orden, hasta que me di cuenta que no había mucho más que decir, ¿no? Tuve que hacer como determinaciones de decir, no me voy a salir de esta área geográfica, porque después dos personas me ayudaron me asistieron en algún momento, ¿no? Sobre todo con el coche, la manejada, cosas así. Y me decían, ay, en tal lugar vi tal cosa, ¿no? En tal lugar vi otra. Y yo decía, sí, pero es que eso no está ahí, ¿no? Yo no les contaba como todo lo que estaba haciendo. Y, y con la gente en situación de calle igual tuve que respetar un perímetro, porque si no, pues iba a terminar en cualquier lugar, ¿no? Había quien me decía, no, mira, en tal colonia hay como 100, ¿no? Dice, sí, pero creo que estoy contando una historia de acá, porque creo que es bien importante hacerlo de lo micro a lo macro, ¿no? O sea, decir, esta historia se repite en muchos lugares y es lo que le da sentido. Y llegué a un número, ¿no? O sea, llegué a un número, puse 40 y dije, en 40 me voy a parar con la gente que estaba durmiendo en la calle y el otro se quedó en 34. Entonces, porque soy obsesivo para contar, cuento todo el tiempo las cosas. Y cuando entró lo otro, es el otro capítulo, ahí hace rato hablaba en el texto sobre uno de los problemas que tenemos al ser tantos independientes es el acceso. ¿No? No es lo mismo cuando llegas con una credencial de una agencia internacional o de un medio conocido en México que cuando eres Pepe Jiménez, ¿no? Eh, pero bueno, hay una ventaja. Tengo el pelo ya casi blanco y creo que la gente me mira como diciendo, pues este señor no debe venir a jugar, ¿no? Entonces, me paso yo y me dejan pasar y tal, ¿no? Y ha habido veces que parecería que hay cosas que ya no tienen sentido, como la última visita que hice a un crematorio, pero siempre encuentras. Siempre encuentras. Lo que sí tenía claro, y en eso me ayudó muy bien a ubicarlo Ulises, el proyecto en un momento, el capítulo 3 tiene 6 subtemas, ¿no? Los fui separando por subtemas, porque volteé en sentido contrario, así como hice lo del centro e hice lo de la gente de la calle, volteé en sentido contrario de decir dónde no está la cobertura, ¿no? O sea, por ejemplo, no vas a ver aquí una foto de un evento público del gobierno. No hay una foto de Obrador, ¿no? O sea, no, es una cosa que me desespera a mí mucho, el que existe una narrativa oficial
¿no? Que está acaparando los medios todo el tiempo, en donde se dice esto es, y no, está pasando esta otra cosa, ¿no? Del otro lado. Entonces, creo que una vez estuve por otra circunstancia en la conferencia de la noche con Gatell, pero no está ahí, ¿no? O sea, esa no era mi intención. Y esa parte del proyecto se había topado en la fe, ¿no? Decían mi abuelo, o mi abuelo era el que decía que uno solo se acuerda de Dios cuando le está yendo de la fregada, ¿no? Y sí, o sea, por ejemplo, yo nunca quise cubrir la Basílica de Guadalupe, ni trabajar los Viernes Santos en Iztapalapa, porque de niño estuve expuesto a la religión muy fuerte. Entonces decía, no, yo por el amor de Dios no quiero ir a esas cosas, ¿no? Yo no voy a mí, no me paro en una iglesia hace 10, 15 años, no sé, mucho. Creo que la última vez que lo hice solo fue por llevar a mi hijo para que conociera de qué se trataba, ¿no? Pero me clavé en el tema de la fe, en retratar cómo la gente se estaba volcando eso, claro, porque pues hay un montón de miedo, ¿no? Y te acuerdas de Dios cuando ya la sientes cerca, o cuando ves que tus conocidos empiezan a morir, o los vecinos ya se enfermaron y ves al edificio enfrente que están llevando tanques de gas, ¿no? De oxígeno. Entonces, para mí tuvo esta lógica, ¿no? ¿Cuándo parar? Cuando llegaran las vacunas, ¿no? O sea, una foto que está ahí, ahorita la van a ver, solo la incluí por eso, por el significado en la narrativa. Era una cosa que yo había desechado, eh, y dije, no, yo no voy a ir a eso, y Ulises me dijo, no, tienes que ir. Esa es fundamental, ¿no? Tienes que hacer eso. Entonces, fue lo de las vacunas lo que me dio ese timing, ¿no? O sea, estaba muy claro que no podía estirarse más. Y hace poco, bueno, hace un par de días hablando con Jacob, que está aquí también, que es otro amigo de muchísimos años, me decía Jacob, es que estamos ya en otro momento. Y sí es cierto, ¿no? O sea, ya cruzamos, creo que en el momento en el que se puso la primera vacuna, todos respiramos, o creo que desde el momento en el que vimos en la imagen en Londres donde estaban vacunando a la enfermera esta, eh, siento que hubo un cambio ¿no? Ahora estamos en otra narrativa, ¿no? No es que la gente no se esté muriendo, no es que no vaya a haber olas, como lo digo en el texto, creo que ya nos dimos cuenta todos que no nos vamos a morir todos. Me imagino que esta idea que teníamos del fin del mundo hace unos meses se, se canceló cuando llegaron las vacunas, ¿no? Y me imagino que cuando vino la gripe española, también el mundo pensó que se iba a acabar y que todos se iban a morir. No, pues sí murió un montón de gente, pero aquí estamos, ¿no? Una cosa que a mí me motivó a hacer, y perdón, aprovecho esto para decirlo, el proyecto fue que cuando busqué imágenes de la pandemia, o sea, de la gripe española, no había. Las que encontré eran súper pocas, ¿no? Y tenemos un montón de documentación de las guerras y de un montón de cosas, pero no de eso. Entonces, por eso me parece importantísimo hacer esto, ¿no? Muchas Muy bien, gracias. Pepe, muchas Ahí gracias. Sí, adelante. aprovecho nada más para recomendarle a todos no es exactamente, a ver, el tema de Pepe, pero es interesante. Hay un Instagram que, si no me equivoco, se llama Cama de Piedra, que por ahí echa el ojo Pepe, y lo hace un Sí, sí. chico con el celular, pero es toda gente dormida en la calle. Y cuando vi su segundo capítulo, me acordé como de esta serie. Ahorita lo comparto en el chat. Órale, gracias, gracias, sí. Excelente. Oye, bueno, no sé, porque como les digo, no estoy viendo la pantalla, estoy viendo las fotos de Pepe, pero no veo al resto. No sé si alguien quiere comentar algo. A mí me gustaría mucho ver Sí, si Ulises puede contarnos algo, pero si alguien antes quiere comentar, adelante. un comentario breve antes, si quieres, antes Genial, de genial, Jacob, adelante. muy rápido. No, pues primero felicitarte, Pepe, porque tienes un trabajo extraordinario. Sabes que me encanta tu trabajo, más allá de que seamos muy buenos amigos, y a lo mejor por eso somos buenos amigos, pero además de esto, no solo por tu trabajo fotográfico, pero tu trabajo fotográfico es extraordinario. Me parece que eres un gran fotógrafo. Cada foto es muy sólida, muy contundente, muy clara, muy precisa. Y bueno, es toda una historia, ¿no? Entonces yo lo que veo y te creo, no sé, un poco indagar un poco contigo, ¿cómo piensas
publicar porque, o sea, tienes como cuerpos de trabajo muy definidos que son complementarios, obviamente. O sea, ya visto en conjunto, digamos, sería o sea, muy bueno tenerlo todo en conjunto, digamos, pero esta última sección a mí me parece extraordinaria en términos de que nos estás haciendo ver de otra forma y o sea, cosas que no habíamos visto y sí muchas cosas que no se han visto claramente en la pandemia, ¿no? Creo que es un punto de vista que sí tiene aspectos que de alguna manera se han esbozado, pero creo que no con esta profundidad y esta precisión y además pues esta visión tuya, ¿no? De la fotografía que pues cada imagen es un cuadro digno de contemplación, ¿no? Entonces tienes mucha fuerza en las imágenes. Y por eso te pregunto, o sea, a lo mejor yo veo, no sé, un cuerpo de trabajo en un libro, toda esta sección última, que me parece como muy fuerte, muy poderosa y muy clara respecto al tema de la pandemia. Y a lo mejor son 3 secciones, o sea, 3 libros, no sé, cuéntame un poco cómo lo visualizas. Ok, qué bueno que haces la pregunta, porque justo el otro día te dije que no te iba a decir ya nada para decirlo ya acá. Pero era justo ese el tema, porque Es no, que no ya lo nos habíamos habíamos dicho, puesto de ¿no? acuerdo para que yo hiciera esta pregunta. No, no, parece, pero no, es que le dije, ya no te digo más porque me puse a hablar y ya no me callaba yo. Mira, ¿cuál es la idea? Cuando llegué a la conclusión de que esto podía ser un libro, eh, me puse a pensar, como creo que no hay que pensar, porque cuando habla en el texto de que hay que analizar la perspectiva de toda esta gente que se queda sin chamba, de los fotógrafos, a mí me preocupa más que por mí, ¿no? Yo aprendí a imprimir, a hacer fine art y he tenido chamba de eso. Y aprendí a hacer videos y me volví camarógrafo para una agencia internacional. Y me ha obligado, quiero decir con eso que me ha obligado a pensar fuera de la caja, a expandir la posibilidad de las cosas cuando estoy trabajando, ¿no? La idea es hacer un libro, un solo volumen, que en una versión comercial, ¿no? O sea, porque esto al final del día no es lo mismo que tú llegues con un ente, el que sea, y le digas, oye, por favor, financiame mi proyecto, a decir, oye, no te vendo esto, ¿no? Que ya está hecho, de la A a la Z, aquí está. Y hay otro libro que quiero hacer, o sea, hay otra versión de este libro que voy a hacer en 3 volúmenes precisamente, porque justo tengo esta idea, esta concepción de que son cosas separadas que hablan de un solo tema. Entonces estamos diseñando también un libro de autor, ¿no? Una edición bonita, más cara obviamente, apostándole a justo separar eso, ¿no? A que hubiera un espacio. Hace rato contaba acá que el prólogo se lo pedimos a Fabricio Mejía. Yo escribo este texto que les leí hace rato y Celia Guerrero, que también está por acá, aceptó hacer la tercera entrada la tercera entrada para el último libro que es este que estamos viendo, ¿no? ¿De qué otra manera salir? O sea, he tenido que rechazar varias ofertas de portales o medios que me dicen, sí, oye, me encanta tu trabajo, lo queremos publicar, pero no tenemos dinero. Porque digo, no, pues eso no va a ser, ¿no? O sea, ya le sacrificamos mucho como para como para regalárselo a alguien y que sea el beneficiario de lo que sea, ¿no? Que sea 2 likes de prestigio o lo que sea, no lo pienso regalar. Tenemos una iniciativa nosotros en la parte de publicación mediática que se llama Bajo Tierra. Es un portalito que está empezando a nacer. Si ustedes entran a bajotierramedia.com, van a encontrar ahí hoy 2 podcasts que son muy interesantes, que les recomiendo ampliamente, que hablan sobre la desaparición de personas en México en cuerpos de agua. Es un podcast de Celia Guerrero y Mayela Sánchez. Y es nuestra apuesta por el periodismo independiente, ¿no? Por hacer contenidos de alta calidad. Y dentro de ese proyecto de Bajo Tierra hay una sección de fotografía, en donde se van a empezar a publicar, obviamente, versiones más cortas de esto, ¿no? Con otro tipo de textos, con otra reflexión, pero donde hay un espacio
para la foto como yo me la estoy imaginando, ¿no? Entonces, esas serían las salidas, Jacob. Ok. Estoy viendo el sitio que ya lo conocía, está muy, muy padre. Pues muy bien, ¿no? Yo creo que por ahí vas como muy bien, muy claro en esto y yo lo veo, estoy como muy de acuerdo en tu idea porque creo que sí tienes como material suficiente y de una calidad extraordinaria para hacer esto, ¿no? Pues muy bien, Pepe, pues te felicito Muchas y gracias, Jacob. quiero seguir Gracias. viendo fotos tuyas. Sí, sigue, sigue, que todavía no se acaba. Ya mero, pero todavía no. Excelente, muchísimas gracias. No sé, ¿alguien más quiere comentar algo? Yo quiero Adelante, adelante, hacer un Maribel. comentario. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Pepe, por enseñarnos esto antes que todos en la premier de la premier. En verdad Sí. fue un placer. Y ya para mí fue como una experiencia de muchísimas emociones. O sea, creo que como dice, como dicen por ahí, como decía Jacob, cada fotografía es muy fuerte por sí sola, cada capítulo es muy fuerte, pero juntos también forman una narrativa, ¿no? Muy interesante. Y como que a mí me pasó que el primer capítulo hasta me pareció como muy divertido, como bonito, como que estaba viendo, ¿no? Los colores, cómo abrazan a los personajes, cada historia. Y de repente cierras con esta de la persona en situación de calle con el letrero de un nuevo mundo, ¿no? Y ya empieza así como a cambiar el tono de la narración. Y de repente todo ese capítulo, pues me parece como muy interesante cómo aprovechas el aislamiento para enfocarnos en algo que siempre ha estado ahí, pero que decidimos ignorar, porque no es que no veamos, ¿no? O sea, sabemos que ahí está, pero decidimos no verlo y aquí se vuelve imposible ignorarlo, ¿no? Entonces, como decías tú, es una confrontación, lo fue para ti, pero también lo es para quien ve las imágenes, ¿no? Pero pues me encantó la idea de que parece que son parte de los edificios, ¿no? Como que se vuelven parte del edificio. Y también, pues ya la última parte, como que yo pensaba desde tu posición, o sea, como que trataba de ver desde dónde estabas tomando la foto, cómo le estabas haciendo, resolviéndola. Y lo que pensé fue que seguramente fue una tarea muy desgarradora, o sea, sí necesitabas mucha valentía y mucha, no sé cómo lo hiciste, yo las veo y digo, yo no sé cómo hubiera podido pararme con una cámara en esos lugares para poder hacer esas fotografías, que no dejan de tener un tinte muy humano y siempre esperanzador, ¿no? Pero se ve que fueron desgarradoras. Gracias, gracias, Pero Maribel. muchas gracias por enseñarnos esto. No, gracias a ti. Lo que te puedo decir es que sí hay un costo emocional, ¿no? Muchos años me lo negué y cubría cosas bien feas y hasta que fui a terapia. Y ahora, pues obvio, tengo ya como todo un método emocional para llevar estas cosas. Pero sí, hay un coste, ¿no? Y hay una cosa que está antes, que es que eres periodista, ¿no? Y que asumes que ese es tu rol. Y que va, creo que lo importante o la reflexión final es a qué suma esto, ¿no? Y que tiene que sumar a cosas más grandes que uno. Entonces, creo que cuando tienes claro ese tipo de ideas, te permite ponerte una armadura emocional que te permite ir a eso. Después viene el costo emocional, ¿no? Después viene ya el quiebre y otras cosas que es bien humano, ¿no? Pero eso ya es en casa, ya es en lo íntimo y tal, ¿no? Pero sí, gracias por tus palabras, Maribel. Ulises quería decir algo, levantó la mano. Sí, bueno, Pepe, pues bueno, ¿qué te digo, verdad? Ya hemos visto este material bilateralmente todos estos meses. Hay fotos nuevas que no vi en las últimas semanas o que sacaste estas, por ejemplo, bueno, fue de las mañanas que llegaron las vacunas y así. Pero bueno, más allá de hablar de las fotos en lo individual, el trabajo yo creo que es un cuerpo de obra muy profundo. Justamente hoy hablábamos en el programa de Imagen Líquida en la tarde con Oscar y Frida sobre lo que escribí la semana pasada sobre este ambiente como de decadencia que hay absoluto respecto de la
el fotoperiodismo y la fotografía documental, la falta de pagos, el hecho de que quieren el trabajo gratis. Soy testigo de la gente que te pidió publicar este trabajo sin quererte pagar. Es increíble. Y justamente Oscar decía, bueno, lo raro de los fotógrafos es que podemos trabajar sin que nos paguen, cosa que no haría un taxista, ¿no? Ningún taxista te lleva a otro lugar si no le pagas. Y tú llevas trabajando un año, casi un año, sin recibir un peso por hacer esto. Ni siquiera sé cuánto lo pudieras valorar o monetizar. La salida del libro es una buena opción, es la mejor opción para este trabajo, de hecho. Pero eso ya te lo dije también, eso va a costar trabajo, porque estamos hablando de que esto requiere de 1 millón de pesos para que salga. Requeremos 1 millón de pesos para la elaboración del libro, para el diseño, para los diseñadores, para el maquetador, para Fabricio, para todos. Y no es fácil conseguirlo, es más, lo veo realmente complicado. Se requiere el apoyo de o una fundación o de una beca o de algo por el estilo, que yo creo que es la siguiente etapa. Yo también considero que de una vez por todas, este trabajo debes pararlo aquí, en el tema de la vacunación, antes de que pasemos a otras etapas y luego ya ni sea mortal el coronavirus. Si esto no sale pronto y sale de una buena forma, pues va a terminar en un trabajo que va a ser endogámico, que lo vamos a tener aquí en primicia en el observatorio y nada más. Y no hay portal que vaya a poder resistir 50 fotos. ¿Cuántas fotografías contempla todo este trabajo que acabas de presentar? La edición final son 150 imágenes. Ok, 150 imágenes. No hay portal que lo pueda gestionar o colocar. Aunque el espacio es infinito en la red, es poco práctico poner 150 imágenes de estas en la red. Entonces, sin duda, su salida final es un libro. Ya tienes avanzado quién te va a hacer la introducción, ya tienes avanzado una maquetación. El tema es ese 1 millón de pesos. Y eso es el mayor reto que tienes en este momento. En lo que tiene que ver con la parte de producción fotográfica, pues está redondito, está muy bien, está el tema de la vacunación, está el tema de la muerte, de las incineraciones, de la fe, de la ciencia, tu obsesión con los clochards, con los que viven en situación de calle, y yo lo veo como uno de tus mejores trabajos de la última década, amigo. De ese tamaño veo este trabajo. Pero tienes que enfocarte ya en su salida. No se cierra el círculo si no concretas que esto lo vea masivamente la gente. A lo mejor, si no hay financiamiento para hacer un libro, porque por ejemplo, nosotros en la Fundación Poniatowska pues, podemos invitarte a que lo proyectes, a que lo presentes y que expongas 20 fotografías de este trabajo. Y podemos convocar algunos donadores para ver si podemos financiar un libro. Pero lo otro es hacer lo que hizo este fotógrafo gringo francés que sacó en diciembre, ahora me escapó el nombre, Peter Thornley, ajá, que sacó su libro digital, que puso en su sitio 30, 40 fotos nada más, y dijo, si te gusta esto, aquí está el libro de manera digital y cuesta $70. Esa es una opción, amigo, y que se baje un PDF en forma de libro y que tú cobres $70 por bajada. Con la idea de algún día sacar un libro físico. Eso es lo que se me ocurre como para más rápido. Pero, porque lo otro incluso, haciendo el libro a partir de ahorita, si este momento se decidiera, aquí está el 1 millón de pesos, el libro no saldría antes de 6 meses, amigo. Sí, mira, la idea, claro, es convocar desde un crowdfunding. Es que hoy se pueden hacer tirajes más cortos, ¿no? Entonces, la opción es publicarlo, definitivamente, y empezarlo a promover a través de estos paquetes
más de que tiene que haber un interés, ¿no? Yo decía en el texto que ¿para qué hacer esto si a nadie le importa? Y realmente es que, o sea, no es hacer un drama, ¿no? Es que realmente a la gente, hay una oferta tal de fotografía afuera que a la gente en general no le importa, le va a importar a ciertas personas, ¿no? Ciertas personas que valoren lo que es un buen trabajo de fotografía, lo que es tener un libro o 2 versiones de un libro. Y creo que es como voltear la mirada y la lógica hacia segmentos más pequeños, ¿no? Especializados. Obviamente, para mí una de las etapas que sigue es ofertar la exposición, es empezar a buscar lugares en donde ofertarla, porque eso es una manera también de promover el proyecto, ¿no? Ahorita obviamente tiene que ser solo un plan, porque hasta que no volvamos a lo presencial no es real, pero hay que tenerlo ya, hay que tenerlo organizado, hay que tener apalabrados espacios, que es la etapa a la que voy, ¿no? Y una vez teniendo el costo del libro, pues es salir a venderlo, ¿no? Yo le apuesto y creo que no he fallado en las veces que he pensado en esas cosas antes, es que cuando tú tienes algo muy bueno, te abres otras puertas, ¿no? O sea, buenas ideas tenemos todos, pero algo concreto, como dices tú, tengo un año sin recibir un peso, ¿no? No les quiero decir la crisis económica personal que tengo, pero tampoco es que hay muchas salidas, ¿no? Y si la otra opción era dejar de ser periodista o de ser foto, creo que pues ahí sí, no. Por suerte, ¿no? Tengo una compañera de vida que ha sostenido el barco y yo con lo que puedo lo hemos sostenido juntos y me ha permitido tener este espacio. Entonces, ahora la apuesta sí es ir por el tema del libro, pero pensar de muchas maneras, ¿no? Y tocar otro tipo de puertas, porque sí, es difícil 1 millón de pesos, ¿no? Pero creo que el argumento está aquí enfrente, que es el proyecto. Entonces, a partir de eso ver, ¿no? Crowdfunding, sí, probablemente una versión digital. No sé si estoy como muy convencido de eso, porque incluso yo mismo me promociono poco a través de Instagram, ¿no? Prefiero mantener, creo que son otros modelos de negocio. Creo que seguir esa lógica de las redes y de la autopromoción por ahí tiene que ver más con... Yo creo que tendrías que pensar en modelos híbridos. Si las universidades y las fundaciones vamos a regresar a un modelo híbrido post pandemia, yo creo que tienes que pensar en un modelo híbrido. A lo mejor una versión pequeña, cortita, digital para fondearte, pero le tienes que dar algo a la gente a cambio. Claro, O sea, claro. 25 fotos, que la gente pague $10. No sé. Sí. No importa que no seas el más tuitero. Una vez que eso se ponga ahí, pues los demás le echamos montón y lo promovemos y por lo menos, mira, no sé cuándo vayamos a regresar a la parte presencial. Ya en la Panamericana me parece que hay un plan, pero en la fundación hay un plan también ya de volver por allí de julio, agosto. Pon tú que las instalaciones limpias y de nuevo presentables para septiembre. Pero podemos pensar en hacer algo grande en la fundación para que presentes el proyecto, invitamos gente especializada en el tema y que se sepa que esto existe. Cuenta con eso y también ya conoces la fundación, pues ahí está el espacio. Ahí nada más puedes poner 10, 12 fotos y nada más da una probadita, pues. Sí. Claro, la idea es esa, ¿no? O sea, tocar ya puertas con esto. Porque ese es el otro paso, ¿no? Al que me tengo que enfocar ahora. Pues sí. Pero pues igual me sumo a las felicitaciones. No, gracias Ulises, gracias. Igual a Celia que ha estado detrás, al lado de ti, y esperemos que el buen Fabricio entregue un buen texto. No lo dudo, espero. Exactamente, pues muchísimas gracias también, Ulises, por tu comentario súper importante, porque has estado dando vuelta a este proyecto desde hace un buen rato. Pepe nos ha ido platicando a lo largo del slideshow, pues cuando te ha consultado cosas, o sea, ahí también me parece que ha sido un trabajo colaborativo muy interesante con tu ojo de editor, ¿no? Que eso siempre ayuda mucho, por lo mismo que decía Pepe, ¿no? La conexión que tenemos con las fotos, tú también lo has dicho en muchos talleres y es algo que te he aprendido, es esta conexión que tenemos como fotógrafos
pues no necesariamente la tiene el editor, que tiene la mirada más fría, ¿no? Y que puede decir esto cabe, esto funciona, esto no, hasta aquí, etcétera. Entonces pienso que eso siempre es sano. Yo creo, bueno, pues hay mucho que comentar, pero tampoco me quiero alargar demasiado. Yo solamente quiero hacer un comentario, Pepe. Digo, ya lo ha dicho Jacob, lo ha dicho el propio Ulises, es un trabajo de enorme contundencia gráfica, plástica, con muchísimas capas, donde hay diferentes posibilidades que van desde lo tremendamente íntimo hasta pues estas imágenes que son toda una narrativa, una crónica que va dando cuenta de lo que ocurre, y creo que la verdad es que es un trabajo muy potente, muy, muy potente. Yo solamente quiero comentarte un par de cositas. La número 1, Sí. a ver, sí es factible que hay que sacarlo en caliente, sí, porque si no se olvida y mañana ya la pandemia va a ser historia. Ok, sí puede ser, ¿no? Eso es algo que siempre importa, la oportunidad. Yo también creo que este es un trabajo de esto que le llaman evergreen, ¿no? O sea, este es perenne, o sea, este no se va a morir, ¿no? O sea, este no es el tipo de trabajo que se lo va a llevar el viento, ¿no? Y hablando del viento, pues las exposiciones se las lleva el viento y lo digital se lo lleva el viento. El libro a mí me parece que es algo, pues, muy importante, ¿no? O sea, los libros se quedan, y aquí en China, ¿no? O sea, tú dices que no le tienes mucha fe a lo digital, y yo te voy a decir que en mi experiencia no funcionan tan bien. O sea, la gente no los valora, la gente no los consume, y aunque le digas, oye, ahí está el libro digital y cuesta $15, es complicado. O sea, a la gente le sigue gustando la objetualidad, etcétera. Entonces yo creo que ahí es importante que tú también vayas siguiendo tu instinto, ¿no? De decir, híjole, no, es que no me late mucho lo digital. Pues si tú sientes que no va por ahí, es importante. Ahora, yo no quiero ser malinchista, pero sí quiero decir algo, y es que, para empezar, tu trabajo es un trabajo hecho en México, y ya lo dice, ya es largamente sabido el asunto de que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Ahí está en el Evangelio, ¿no? Entonces, pues yo creo, honestamente, que sin ánimo de ser malinchista ni nada, pero pues es la realidad, yo creo que tu trabajo tiene todavía más posibilidades de recaudar fondos, de hacer muchas cosas en el extranjero, ¿no? Yo creo que es importante encontrar, así que tú lo sabes perfectamente, de hecho muchísimo mejor que yo, porque toda la fotografía de alto riesgo que haces y demás, pues tú sabes que necesitas un fixer, ¿no? Y que si no tienes un inside man, pues no vas a llegar muy lejos, ¿no? Creo que lo mismo se debe de aplicar a esto, pero en la selva del mundo editorial fotográfico, y yo creo que habría que encontrar cómo poner en el escritorio y en la mirada de gente, de editores extranjeros, que puedan decir, oye, esto vale la pena, ¿no? Esto es importante. Incluso yo no sé si a lo mejor también encontrar la manera de que esto llegue vía la ONU a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que ahí es donde puede ser una salida importante internacional, donde pudiera haber dinero, donde pudiera haber la ventana, etcétera. También, a ver, yo también estoy muy conflictuado con el tema de hago dinero, no hago dinero con las fotos, es que las regalo y los taxistas no las regalan, tal. Yo lo que he aprendido a lo largo de los años en la vida fotográfica es que es bien simple la ecuación. Los proyectos o dan lana o dan fama, pero es raro que uno que da lana te haga famoso y uno que te haga famoso te dé lana. Pero, curiosamente, los que te dan fama eventualmente sí te generan lana. ¿Por qué? Porque los que te dan fama te muestran tu mirada, muestran tu manera de trabajar, muestran lo que haces, y eso te abre muchas puertas, ¿no? Porque de repente alguien te tuvo en la mira, alguien dijo, oye, este trabajo está interesante, y no necesariamente te compra ese trabajo, pero te encarga algo. ¿Por qué? Porque dijo, oye, yo quiero esto, yo quiero la mirada de Pepe Jiménez para que me haga otro trabajo, ¿no? Etcétera. Entonces yo creo que ahorita estamos como en un momento complicado para ti, porque pues tienes que decidir, a ver, ¿dónde coloco este producto? Tengo algo, tú tienes la intuición, pero además es que no es una intuición, te lo estamos diciendo, te lo está diciendo Jacob, te lo está diciendo Ulises, o sea, y tú mismo lo sabes. Este es un trabajo que vale en muchos sentidos, vale dinero, vale como un trabajo muy acabado, muy profundo, bien armado, etcétera. Entonces es un trabajo que vale.
yo creo que sí, aquí el gran dilema es dónde lo coloco, cómo lo pongo, dónde lo distribuyo. A ver, yo te diría que sí, está el crowdfunding, habría que revisar, así con calma, sentarte a revisar, a ver, dónde quisiera llegar. Yo sí te animaría mucho, mi querido Pepe, a que tengas la mirada más allá de Cuautitlán, ¿no? O sea, que no lo digo con un ánimo despectivo, pero piensa más allá de la frontera. O sea, este es un trabajo de un alcance global importante. Yo nada más me quiero imaginar un trabajo de este nivel en India o este trabajo de este nivel en lo que está ocurriendo en Brasil. Y no hay que olvidar que México ha sido tristemente uno de los países, en este momento el tercero, con más muertes. O sea, o sea, México es uno de los focos rojos que va mejorando la vacuna y pero es un país que importa dentro de la pandemia y es algo que me parece que, digo, en un buen sentido y sin un ánimo de ningún tipo, pues que hay que aprovecharlo, explotarlo para hacer visible este trabajo a nivel internacional. Entonces, hay una chamba, ¿no? Y creo que hay dos posibilidades. Una es la llamada en frío, como el vendedor de seguros que agarra eso que en su momento se conoce como la sección amarilla o el directorio telefónico que nadie tiene, que todo el mundo lo tira a la basura, pero que en el fondo es pues, la llamada, ¿no? A diferentes medios. Ahora, ojo, porque el problema es que ahí estadísticamente, pues de cada 100 llamadas que hagas, 3 te van a pegar, ¿no? Y eso no suele funcionar bien, eso es desgastante, etcétera. Más bien tiene que ver con cómo conocer el caminito, ¿no? Oye, es que yo no sé, por ejemplo, yo te diría que alguien que no sé qué tanto conoces a Yael Martínez, qué también te llevas con él, pero ya se ha empezado a abrir puertas en el extranjero. Digo, que tenga la invitación de Magnum, pues no es poca cosa, ¿no? Entonces, pues hay que ir jalando esos hilitos para decir, a ver, ¿cómo hago para que esto lo conozca alguien en Magnum, ¿no? ¿Cómo le hago para que esto lo conozcan en Nueva York? ¿Cómo le hago para esto? Quienes son muy receptivos a estas cosas son los editores de medios en Europa y un camino natural podría ser el País Semanal, ¿no? O sea, buscarte a ver cómo puedo colarlo. Por ejemplo, conozco a Alfredo Cáliz, que ha estado en Imagen Líquida y que es un amigo que ha publicado más de 100 piezas en el País Semanal en los últimos 20 años, que seguro te puede decir, no, mira, el que puede ver este trabajo es fulano de tal. Entonces, y ahí vamos siguiendo el caminito, ¿no? Oscar conoce a Alfredo conoce a otro y ese otro va conociendo. Y como el trabajo vale la pena, aquí creo que vale mucho la pena tratar de que tenga la mejor recepción. ¿A dónde voy? Se lo mandas a un editor de National Geographic por correo, no sabes quién es, nada más tiene su correo, y las probabilidades de que ni siquiera lo abra, de que se vaya al spam, de que lo vea con prisa, de que ni siquiera lo abra, son muy altas. Entonces, ¿para qué quemar ese cartucho? Porque pues, finalmente creo que ahí los tiritos son como de francotirador, no de escopeta, ¿no? O sea, pienso que más que tender la red, más bien hay que agarrar la caña y decir, aquí es donde están, aquí es donde está el banco de peces, ya sé que esta es la carnada adecuada, y le voy jalando por este lado. Entonces pienso que por ahí puede ser. Pienso que Déjame decirte una cosa, Oscar, perdona que te interrumpa. Adelante, Ulises. Para que veas que mi texto sobre la decadencia no está basado solo en un estado de ánimo, ni porque esté en rehabilitación. Ajá. El año pasado yo hablé con los editores del País para un proyecto precisamente de pandemia y lo que fuese, y ofrecían 5,000 pesos, Oscar. Sí. Por un trabajo que nosotros valorábamos en cerca de 100,000 pesos. Un trabajo que además patrocinó en parte la fundación, etcétera, etcétera. No se los vendimos en 5,000 pesos. Y hasta le dio pena ofrecerme los 5,000 pesos a la gente del País y me dijo, yo sé que no es nada, pero es lo que tenemos autorizado. Ese modelo de búscate al editor del País Semanal, búscate al editor de National Geographic, sí es el modelo en el que nosotros crecimos. Pero ya ni siquiera ese modelo funciona. Tienes que ser absolutamente Peter Thornley para que digan, ok, no son 5,000 pesos, son $5,000. Y aún así, ellos tendrían el problema de ver cómo demonios recuperan ese dinero. La crisis es global, patética, y lo que están ofreciendo, tú dijiste hace rato,
fama contra dinero, ¿ok? Yo pienso que Pepe puede darle una salida del libro y sí, vendérselo al país en 5,000 pesos, pero como promoción para el libro. Sí, exactamente. También esa es otra posibilidad del esquema, Pero ¿no? no como decirle aquí se los voy a dar por más National Geographic que sea. Vamos, ni por $5,000. Sí. Son 20, Quizá, no sé, habría que... por 2 días son 100,000 pesos. ¿Cuántos son $5,000? 100,000 pesos 100,000 pesos. aproximadamente. Bueno, a lo mejor por $5,000 sí. Pues sabes que también habría que revisar. Es que, a ver, yo sí pienso que hay todo un asunto, ¿no? O sea, creo que sí vale la pena sentarse, así tal cual, poner las cosas en tarjetitas, en blanco y negro, el método que cada quien le acomode, para que, a ver, a dónde voy es, Pepe, yo creo que este es un trabajo que vale y merece una estrategia de distribución y merece una estrategia de salida. Así como te sentaste a pensar qué quiero hacer, así como te sentaste, así como fuiste a resolver, o sea, le has metido mucho trabajo al asunto. Yo creo que ahorita sí es un momento de armar una estrategia, no hacer tácticas, no agarrar y decir, bueno, ya lo mandé aquí y allá, o sea, sino decir, a ver, ¿cómo articulo? A ver, ¿qué parte es la digital? ¿Qué parte es los editores? ¿Qué parte es como la vieja escuela? ¿Qué voy a mandar al New York Times? ¿Qué voy a mandar aquí? Etcétera, como una estrategia y que también digas, a ver, ¿qué no tengo? Pues no tengo redes sociales, pues armarlas. Oye, pues no tengo una app, bueno, pues a lo mejor a generarla. Es decir, como que a donde voy es que tú tengas como muy claro cuáles van a ser los lugares donde tu estrategia dice, esto es lo que quiero armar, y entonces ya ir tendiendo los caminos, encontrando, oye, es que pues, no conozco a alguien que esto o lo que sea, o sea, construir los puentes para llegar a ese objetivo. Y no necesariamente va a ser rápido, no necesariamente va a ser fácil, pero pues pienso que al final del día tú ya le dedicaste bastante tiempo al asunto de hacer las fotos, de pensarlas, etcétera, pues por lo menos, y ya sé que a lo mejor ahorita hay una prisa de decir hay que sacarlo pronto, pero pues como mínimo deberías dedicarle el mismo tiempo que le dedicaste a la preproducción y a la producción, pues a la postproducción, no solamente al libro, sino a toda la estrategia de, ok, ¿qué pasaría? Y esa es la otra, ¿no? ¿Qué pasaría si ya en este momento tuvieras el $1,000,000 que dice Ulises y en este momento ya te estuvieran entregando 5,000 libros, que los tengas ahí en tu casa en cajas? Ok, ¿y qué vas a hacer en ese momento? O sea, eso es algo que vas a irlos a vender de puerta en puerta, vas a armar alguna exposición, no importa, o sea, al final del día lo importante es que generes esta estrategia y puedas organizarla, articular y decir, bueno, ok, lo armo por aquí y por acá. Pero bueno, creo que esa es una conversación que valdría la pena seguirla manteniendo, pues con todos, con el propio Jacob, con Ulises, habrá más gente que podamos ir sumando para que pueda apoyar el proyecto, etcétera. Pero bueno, pues por lo pronto me parece que aquí en este espacio del diálogo, pues yo pienso que habrá que pues dejar eso como una siguiente etapa, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay alguien más que quiera comentar algo, no sé si, bueno, Paco, ya creo que ya todos comentaron alguna cosa. Entonces, bueno, Pepe, a mí me gustaría que a partir de lo que hemos platicado el día de hoy, en todos los sentidos, tanto las preguntas que te hicieron, lo que te comenta Ulises, lo que hemos dicho ahorita, lo que te dijo Jacob, no sé si te gustaría hacer una breve reflexión final, ¿con qué te quedas de lo que hemos tenido en este diálogo ya para concluir? Gracias, Oscar. No, bueno, obviamente tengo que ahora enfocarme totalmente en esta parte del fin, o sea, del siguiente paso, ¿no? Porque no es el final. Y lo voy pausando un poco porque la cabeza no da de repente para tanto, ¿no? O escribes o tomas fotos o tal. Pero sí, o sea, he contemplado varias opciones. Ahora justo empiezo esta etapa final de buscarle las salidas y estratégicamente construir. Coincido totalmente en lo que dices sobre la estrategia, ¿no? O sea, creo que tirar la red en lo general ya no es opción ni en un libro ni en ninguna otra actividad a la que te dediques por la situación que vivimos, por el contexto que tenemos, ¿no? Y sí, bueno, les agradezco mucho. Obviamente están en la mira de mi estrategia todos ustedes como instituciones educativas, porque simplemente la retroalimentación o la recepción del proyecto, más allá de lo que yo crea o mis amigos o la gente cercana,
es muy importante cuando lo ven de fuera, ¿no? Y en ese sentido, esto me da un buen feeling de cómo se ve la cosa. Y pues los mantendré informados, ¿no? Porque sí creo en estas estrategias híbridas, sí también comparto mucho contigo el buscar fuera de México, ¿no? Pero esas llamadas se hacen una vez, ¿no? Y tienes que tenerlo muy redondo, porque si tiras el anzuelo, agarras la ballena y resulta que no traías con qué jalarla, pues Sí. ahí te mueres, ¿no? Entonces, no había querido pensar en eso. Sí tengo una serie de opciones. Digo, yo mismo he trabajado con organizaciones fuera de México y tengo una buena red de contactos de lo que he hecho, pero justo no quería dar un paso en falso, ¿no? Hasta que no estuviera concreto. Cuando estábamos planeando la parte de las vacunas es que, pues, ni siquiera había un acceso, ¿no? Digo, ahí sí la fundación me hizo el favor ahí para poder coordinar algunas cosas y tener acceso en las primeras semanas para poder cerrar esto, ¿no? Y porque era importante cerrarlo y tenerlo en el libro, ¿no? Entonces, todo eso lo brincamos, han sido así como, les decía, muchas capas y muchas capas sobre lo complejo que es este proyecto. Y pues sí, ahora darle esta parte donde tiene que monetizar, tiene que regresar algo, porque es un año invertido de trabajo y un montón de gente llamando alrededor. Yo no sé si le apuntaría a la fama. Creo que dicen que el dinero y la fama tienen que ser consecuencia de las cosas en las que te dedicas, ¿no? Y yo ahí sí lo creo puntualmente. A mí no me interesa ser famoso, no me interesa ser rico, pero si en el camino caen esas frutas del árbol, pues bienvenidas, ¿no? Sí, sí, exactamente. Pues Pepe, felicidades por este trabajo. La verdad es que es de una contundencia brutal. Yo sé que ahora llega esta parte de la distribución, de dónde va, de dónde lo colocas. Yo no lo sé. También Ulises en algún momento nos lo platicará ya en corto y en privado qué opina, etcétera. Pero yo simplemente te diría algo, ¿no? Yo no tendría tanta prisa por hacer lo que sea, sino mi prisa sería no hacer las cosas, sino hacerlas bien. O sea, mi prisa sería decir, ok, voy a hacer una buena estrategia, como tú dices, no voy a dar un paso en falso, voy a armar esto. Y en el camino se abrirán algunas puertas, algunas no funcionarán, pero pues pienso que es mejor llegar con un plan que simplemente irse así como a ver qué ocurre, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es un trabajo que es apasionante, que lo que siga también es una etapa de la vida fotográfica muy fuerte, que es no nada más que, no se trata nada más de soy un gran fotógrafo y soy alguien que tiene una gran mirada, sino bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora de qué como? ¿Y ahora cómo convierto esto en todos estos elementos que pues son parte de la vida? Entonces, pues Pepe, pues como tú lo sabes, cuentas con nosotros, cuentas también con el propio observatorio, además institucionalmente, pues tú lo sabes, está la fundación, también la UP podemos encontrar de qué manera lo impulsamos. O sea, creo que es una conversación que seguirá y que, bueno, pues simplemente tú lo sabes, pero nunca está de más decírtelo, que pues es felicidad, es un trabajo de muchísima potencia, que la verdad es que vale mucho la pena. Te felicito profundamente en todos los planos, desde las reflexiones que has tenido, tu texto me parece que también es muy importante. No se trata de un texto literario que es como una muleta para las fotos se sostienen solas, pero también nos ayuda a entender más a fondo algunas cosas que puedan ser más sutiles y de más hilo fino, ¿no? Entonces, pues de verdad, felicidades. Yo no sé si alguien quiera hacer algún último comentario antes de despedirnos, pero pues por mi parte, de verdad, muchas felicidades, Pepe, y de verdad, muchas gracias por el privilegio de habernos mostrado este trabajo en el foro del observatorio. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues ahora sí que sin más que comentar, muchísimas gracias por haberse conectado, les mando un abrazo muy fuerte a todos, gracias, y pues nos vemos pronto en las próximas actividades del observatorio. Pepe, de verdad, muchas gracias. Celia, también gracias por habernos acompañado. Cuídense mucho y que estén muy bien.